El sistema legal que nos rige hoy no apareció de la nada, para nada. Detrás hay una historia fascinante, un viaje que, créanlo o no, empieza con los filósofos en la Francia de la Ilustración y termina dándole forma a las leyes aquí en Colombia. Vamos a descubrir juntos ese origen. Para entender bien este viaje, lo primero es hacerse esta pregunta. ¿Por qué las leyes no son solo un montón de reglas? No, son el reflejo de la historia, de la filosofía y, claro, de las luchas de poder de toda una sociedad. Miren, antes de la era moderna había una tensión, una lucha constante en el mundo legal. Por un lado estaba el llamado derecho consuetudinario, que se basaba en las costumbres, en lo que la gente siempre había hecho. Y por el otro, el derecho escrito, la ley oficial, digamos, la que dictaba una autoridad. De este choque fundamental es que van a nacer los sistemas legales como los conocemos. Bueno, ahora sí, metámonos de lleno en la revolución intelectual que lo cambió todo. Nos vamos a Francia, donde una nueva forma de ver el mundo empezó a chocar con el desorden de leyes que se venía arrastrando desde la Edad Media. Y todo esto arranca con pensadores como René Descartes. Su famosa frase es mucho más que filosofía, es casi un manifiesto. Al proponer un método basado en la razón, en dudar de todo, rompió con la tradición. Y esto nos lleva a una pregunta clave. Si el pensamiento se puede ordenar y hacer metódico, ¿por qué la ley no? Y esa idea, esa pregunta, empezó a calar hondo. Juristas como Jean Domat y Robert Joseph Potier tomaron este pensamiento sistemático y lo aplicaron al derecho. Su meta era totalmente revolucionaria. Querían poner orden en el tremendo caos de leyes que existían y crear un sistema coherente. Lo que no sabían era que estaban poniendo las primeras piedras para la codificación moderna. Ahora pasemos del mundo de las ideas a la acción pura y dura. La Revolución Francesa de 1789 no fue solo un cambio de gobierno, fue un terremoto que hizo estallar por los aires toda la vieja estructura legal de la monarquía y el feudalismo. Estos tres ideales se convirtieron en la nueva ley, la ley fundamental. Ya no se aceptaba que hubieran leyes distintas para los nobles, para el clero y para el pueblo. Lo que se exigía era un sistema legal que reflejara un principio radical para la época, que todas las personas son iguales ante la ley. Pero claro, la revolución trajo un caos tremendo. En poquísimos años, Francia pasó por 3 gobiernos completamente distintos. La Convención Nacional, luego el Directorio y finalmente el Consulado. Este desorden político dejó un vacío de poder gigante y un deseo general de orden. Un deseo que una figura muy ambiciosa supo aprovechar perfectamente. Y esa figura fue, por supuesto, Napoleón Bonaparte. Él salió de ese desorden para imponer un nuevo orden, y no solo en el campo de batalla, sino, y esto es fundamental, en el campo del derecho. A ver, su imperio eventualmente se derrumbó, pero su conquista más importante, la más duradera, no fue militar. Fue la creación del Código Civil francés, que hoy todo el mundo conoce como el Código Napoleónico, un legado que, literalmente, transformó el derecho para siempre. ¿Y qué era exactamente este código? Pues era un cuerpo de leyes único, claro, y que cualquiera podía consultar. Buscaba regular la vida de todos los ciudadanos por igual. Fue en esencia la materialización de todas esas ideas de orden y razón que se venían cocinando por más de un siglo. El código trajo cambios brutales. Primero, dejó claro que la ley es lo que está escrito, punto. La costumbre pasaba a un segundo plano. Segundo, organizó el derecho de forma sistemática, lógica, y, quizá lo más importante, representó una ruptura total con el feudalismo, haciendo realidad ese ideal revolucionario de la igualdad ante la ley. Pero la historia no se queda en Francia, ni mucho menos. Estas ideas revolucionarias se subieron a un barco y cruzaron el Atlántico. Ahora vamos a ver cómo este modelo legal francés terminó inspirando a las nuevas repúblicas de América del Sur. La cadena de eventos es increíble. Todo empieza con Napoleón invadiendo España. Mientras España estaba ocupada en casa, sus colonias en América vieron la oportunidad perfecta para independizarse. Los líderes de estos movimientos, muy influenciados por el pensamiento francés, se dieron cuenta de que necesitaban un nuevo marco legal. ¿Y la solución? El Código Civil de Andrés Bello, una adaptación brillante del modelo napoleónico. Y es que es clave entender algo. Para la élite criolla de esa época, el francés era el idioma de la cultura, de la ciencia, del progreso. Así que era muy natural que miraran hacia Francia para buscar un modelo no solo político, sino también jurídico. Bueno, aterricemos ahora en la Colombia post-independencia. La joven nación tenía un desafío gigantesco por delante: construir un estado estable después de años y años de guerra y agitación.
Piensen en esto. 8 constituciones en poco más de 60 años. 8. Este número por sí solo nos habla de una inestabilidad institucional tremenda. En medio de todos los debates entre centralistas y federalistas, se hizo urgente, crítico, tener un pilar legal sólido, como un código civil. El proceso no fue de un día para otro, fue gradual. Empezó en el estado de Santander, por allá en 1858, y de a poco otras legiones lo fueron adoptando, hasta que finalmente, en 1873, se convirtió en la ley civil para toda Colombia. Fue un paso decisivo, clave, para unificar el país jurídicamente. Y así fue. Esa decisión del siglo XIX definió la identidad legal de Colombia hasta el día de hoy, y nos metió de lleno en la gran familia del derecho continental. Es una herencia directa de Roma y de Francia, donde la ley escrita es la fuente principal de todo. Y todo esto nos deja con una última reflexión. Pensemos, desde cómo entendemos la propiedad hasta los contratos que firmamos o incluso la estructura de la familia, la sombra de esas decisiones históricas es muy larga. Nos invita a pensar en cómo ese pasado sigue hoy mismo definiendo nuestro presente legal.